Muy bien, jóvenes, les saluda el instructor Gabriel Quijano y como parte de un par de videos que voy a compartir con ustedes, tienen la finalidad de hacer un breve repaso de lo que se ha hecho en estos fundamentos de programación para que no perdamos el ritmo dado las circunstancias que no han permitido que tengamos las sesiones de formación. En el presente, como les digo, vamos a hablar un poco acerca, a modo de repaso, repito, del uso de Psaint dentro de lo que conocemos nosotros como el pseudocódigo, cuando empezamos a construir nuestros algoritmos en un lenguaje muy similar al nuestro, al español. En este caso, pues, como la última sesión que tuvimos, que se sabía era la última que trabajaríamos de Psaint, pues en este momento vamos a hacer un breve repaso. Tengan ustedes en cuenta que Psaint, cuando recién abrimos el programa, recuerden ustedes que tiene un inicio y un fin, y el algoritmo puede tener o no tener un título si ustedes no lo desean. Perdón por los ruidos. En este caso, donde dice sin título, ustedes podrían darle un nombre dependiendo de lo que haga el programa, por ejemplo, suma, y todo programa debe tener esos dos componentes, recuérdenlo bien. Segundo, recuerden ustedes que hay un elemento que es muy importante, voy a ponerlo como un comentario, que se llaman las variables. Decíamos que las variables son aquellos datos que nosotros definimos y que necesitamos crear espacios de memoria en los cuales podamos utilizar nuestros datos, los datos que va a utilizar nuestro programa. Decíamos que todo programa tiene o debería tener datos distintos. No puedo definir las mismas variables para todos los programas pensando que para todos nos van a servir de igual manera. Tengan en cuenta ello. Entonces recuerden ustedes que las variables son, voy a ir escribiéndolo aquí, espacios de memoria. ¿Listo? La forma de definir o de declarar las variables en Psaint, tengan en cuenta que eso es para Psaint, para el pseudocódigo. A lo que empecemos a verlo en el lenguaje de programación van a darse cuenta que cambia, utilizando la palabra definir. Entonces definir es una palabra reservada propia de Psaint que nos ayuda a crear ese espacio de memoria, esa variable que vamos a utilizar. Empezamos con la palabra definir, después con el nombre que le vamos a dar a la variable, que puede ser, por ejemplo, número 1, voy a poner varios ejemplos, o por ejemplo temperatura, por ejemplo la edad, por ejemplo una variable que sea la presión, el dato que sea que yo necesite utilizar, puedo ponerlo de esa forma, así sea un solo datico como número 1 y ya, o los 4 que ustedes ven aquí. Como, tengo que utilizar la palabra como para indicarle al sistema qué tipo de dato quiero utilizar. Recuerden ustedes que tenemos 4 tipos de dato aquí en Psaint. El primero, el dato tipo carácter, es aquel en el que podemos utilizar letra, podemos utilizar símbolos, ¿cierto? O sea, son datos alfanuméricos, perdón, tal como un nombre, un apellido, el código de una máquina, la referencia de una orden de trabajo, en fin. Después están los datos de tipo entero. Recuerden ustedes que son aquellos números que no tienen, pueden ser positivos o pueden ser negativos, y la característica es que no tienen unidades, no tienen cifras decimales, Entonces el número del 1 al 100, del 1 al 1000, pero sin decimales, o números mucho más grandes, ¿cierto? Que no tengan decimales, un número negativo como el menos 10, menos 500, menos 1.000.000, si no tiene decimales también cuenta como entero en programación. Los datos de tipo lógico son aquellos que utilizamos y que tienen dos posibles valores, encendido y apagado, verdadero y falso, 1 o 0, ¿cierto? Entonces los datos lógicos son los que podemos utilizar para guardar, por ejemplo, el estado de un detector, para indicar si detecta o no la presencia de un objeto, o para guardar el estado de un motor, encendido o apagado, ¿cierto? Y por último están los datos de tipo real, que son números que contienen cifras decimales, 2.5, 100.85, menos 40.3, ¿sí? Cualquiera de esos datos que tengan decimales son de tipo real. En este caso escribí la palabra entero porque quiero que esos datos que acabo de poner como ejemplo pues sean de tipo entero. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Una recomendación, ya que vamos a empezar con el lenguaje C++,
métanse en su cabeza, les decía que vamos a utilizar el punto y coma al final de cada instrucción para indicarle a nuestro compilador, que es el programa que revisa el código, para decirle, hey, hasta aquí llegó esta línea de código, hasta aquí llegó esa instrucción. Después de ello, después de haber definido las variables, yo ya puedo empezar a utilizar todas las diferentes opciones que tengo para programar. Para el ejemplo que vamos a utilizar, yo voy a cambiar, esto ya lo habíamos hecho, pero igual voy a utilizarlo. Voy a utilizar dos variables, por ejemplo, voy a sumar dos números y voy a tener una variable que se llame suma, por ejemplo. Y voy a definirlos como real por si yo quiero ponerle decimales. Entonces, en este caso, pero miren que aquí aparece que suma se utiliza para otra cosa, entonces voy a llamarlo sum. Entonces mis variables van a ser número 1, número 2 y sum, y van a ser de tipo real, es decir que puedo utilizar, si quiero, valores decimales. Otro elemento que habíamos hablado de Psaint que es muy importante y que también lo van a ver en el lenguaje C, es lo que conocemos como asignación, que miren que en el lado derecho ustedes, si se les olvida algo, pueden utilizar la asignación. ¿Qué es una asignación? Es lo que ustedes conocen generalmente como la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para decir que la suma, no sé si aquí me funcione el igual o me va a generar error? Recuerden ustedes que si genera error con el signo igual, utilizamos el menor y un guión, que eso se convierte en una flecha. Entonces, suma igual, vamos a decirle que es igual a número 1 más número 2. Lo hago rápido para que no se nos tome tanto tiempo. En ese caso, tengan ustedes que cualquier asignación, cualquier fórmula de este tipo, ya sea que la utilicen en Psaint o la utilicen en C++, va a significar exactamente lo mismo. Recordemos de forma muy rápida. Cuando yo utilizo una fórmula como esta, no solamente estoy diciendo que la suma va a ser igual al número 1 más el número 2. Sí, es verdad. Pero lo que quiere decir eso en programación es que lo que está a la derecha del igual, es decir, esto que está aquí, va a ser almacenado o va a ser asignado en lo que está a la izquierda del igual. En este caso, el resultado, lo que había en el número 1, si lo sumo con lo que había en el número 2, va a quedar guardado en la variable sum. A partir de ese momento ya puedo utilizar para lo que quiera esa variable sum. ¿Listo? Eso es otro de los elementos que no pueden ustedes olvidar, se llama una asignación. Después decíamos que hay dos elementos que son muy importantes. Uno se llama escribir, que es una instrucción que nos permite comunicarnos con el usuario. Tengan en cuenta que el escribir en C++ cambia la forma como yo lo redacto, sin embargo tiene la misma funcionalidad, que es comunicarse con el usuario. Muy bien. Entonces, cuando yo escribo un texto cualquiera, el texto que sea, desde un hola hasta un por favor o bienvenido señor usuario, o por favor digite tal cosa, o si yo quiero decirle el resultado es tal, siempre ese texto, el que usted quiera poner, siempre tiene que ir entre comillas, y la comilla sale con la tecla Shift y el número 2 del teclado. En la parte de arriba usted ve las comillitas. Entonces, escribir, por ejemplo, digite un número. Entonces, con esto ya le estoy diciendo al usuario, le estoy dando una instrucción de qué debe hacer. Perdón, ustedes deben saber y deben ser conscientes que el usuario, la persona que va a utilizar el programa, es un ser humano, y el ser humano muchas veces no tiene claridad de lo que el programa hace. El usuario no puede ser que o no sepa qué hace el programa, o es primera vez que se enfrenta a él, o tiene dudas porque es un ser humano, repito. Entonces siempre ustedes, cuando tengan un programa que interactúe con personas, deben ser lo más claros posibles. Esto no solamente pasa en ejercicios así básicos en Psaint, sino cuando diseñamos una pantalla en Arduino o con el PLC o con el sistema que sea, siempre va a pasar exactamente igual. Bien. Bueno,
una clave que les doy es que siempre, ya se los había dicho, después de colocar una instrucción, por ejemplo, digite el número, digite la temperatura, digite la edad, digite lo que sea, siempre después del escribir va a haber un leer. Y esto no va a ser solamente en Paint, sino también en el lenguaje de programación que ya empezaremos. Entonces, en este caso, digite un número, es una instrucción para el usuario. Leer es el comando, ya no le dedico tanto tiempo porque ya lo hemos visto. Leer es el comando que permite que si yo coloco aquí el nombre de una variable, por ejemplo, leer número 1, lo que hace es que permite que el usuario escriba algo y lo guarde en ese lugar, en ese espacio de memoria que se llama una variable. Entonces, repito, siempre que yo ponga un digite algo, a continuación debo tener el leer ese algo. En este caso, leer número 1. Entonces voy a colocarle ahora escribir, digámosle que digite el segundo número. Leer entonces la variable número 2. ¿Listo? En este caso entonces ya le dimos una primera instrucción y estamos habilitando para que cuando la persona, ahorita vamos a ver cómo se ejecuta, digite el valor y le dé enter, quede guardado en la variable número 1. Y cuando lea la segunda instrucción y digite el valor, quede guardado en la segunda variable. Después de eso, y yo les voy a decir, lo mejor es, obviamente la fórmula queda bien allá arriba, pero para que de pronto en el lenguaje de programación que vamos a trabajar no genere error, es mejor poner la fórmula justo después de que el programa ya conozca cuánto vale número 1 y cuánto vale número 2. Es decir, cuando ya el usuario digitó el primer dato y digitó el segundo, ahí sí vamos a decirle, hey, la suma va a ser igual, entonces lo que habíamos dicho, la suma de los dos variables. Y lo que nos faltaría es, finalmente, perdón, ya la voz nuevamente se va. Lo que nos faltaría es mostrar en pantalla, escribir. Recuerden ustedes que escribir es el comando que muestra en pantalla lo que yo quiera. Entonces vamos a decirle, esta es otra forma de utilizar el escribir. Recuerden ustedes, el resultado de la suma es, cierro comillas, porque hasta ahí llega el texto, coma. Cuando yo utilizo la coma, y van a darse cuenta que en C es muy parecido, cuando utilizo la coma lo que estoy diciendo es, después de ese texto voy a colocar el valor que hay guardado en una variable. Recuerden ustedes que tengo una variable, dos variables y tres variables, que es la que tiene el resultado. Esta es la que quiero mostrar en pantalla. Entonces el resultado de la suma es lo que está guardado en la variable sum. Listo. En ese caso ya podemos ejecutarlo. Recuerden ustedes que Paint pues, nos permite guardar en los botones que ustedes ven aquí, abrir un nuevo código, cortar, copiar, pegar, y esta flecha es la que más nos importa, que es la de ejecutar. Entonces cuando yo lo doy a ejecutar, lo que estoy haciendo es pedirle al programa que ejecute el compilador. Recuerden ustedes que el compilador es aquel programa, aquel software que lo que hace es revisar. Entonces voy a colocarlo por aquí para que ustedes lo tengan presente. Entonces el compilador revisa el código. Entonces primero revisa que las variables sí estén definidas, que no se le haya faltado una comilla, que no le haya faltado el punto y coma en el otro caso, que no haya cerrado, que haya abierto y no haya cerrado el programa, en fin. Y si está todo bien, entonces lo que hace es traducir al lenguaje de máquina. Porque la máquina, o sea, el procesador, él entiende son ceros y unos, él entiende el lenguaje digital. Por esa razón debe hacerse de esta manera. Entonces cuando ustedes le dan en la flechita de arriba en ejecutar, o también ejecutar con la tecla F9, va a aparecer lo siguiente. Esta ventanita en color blanco que es ya la ejecución de su sistema. Entonces la ejecución del sistema dice digite un número. Miren que digite un número es el primer escribir. Ahora está titilando, miren que aparece como una flechita ahí. Titilando porque ustedes definieron la opción leer. Entonces cuando utilicen el leer va a aparecer habilitado para que el usuario digite. Entonces va a poner por ejemplo 56. Cuando le dé enter, en ese momento va a quedar guardado en la variable num
Y sigue la siguiente parte, que es el digite el segundo número. Y también va a quedar habilitado para yo redactar. Cuando escriba el número, por ejemplo un 34, cuando le dé Enter, la siguiente instrucción que él va a ejecutar es calcular la suma. Y después de calcular la suma, pues ya nos va a mostrar el resultado es tal. Entonces Enter, y miren que nos da efectivamente 90. Eso es lo que hace nuestro programa. Recuerden ustedes, es una consola muy sencilla, la interfaz de usuario. Y si ustedes quieren reiniciar el programa, pues aquí mismo tienen el botón de reiniciar. Entonces pongámosle números negativos, por ejemplo. Menos 10 y menos 34 sería menos 44. Ahí está. Entonces, eso es lo que hace nuestro programa PCInt. Bien, ahora es muy importante que ustedes tengan presente que el programa en cualquier momento puede ser modificado. Ustedes pueden agregar o quitar funcionalidades, variables, líneas de código y demás en caso de que sea necesario. Por ejemplo, para que lo tengan presente, yo voy a hacer otra parte de lo que habíamos hecho en clase, y esto sirve de pronto para las personas que no pudieron estar, y es agregar funciones como por ejemplo un promedio, ¿sí? Entonces para ello, voy a necesitar, por ejemplo, voy a hacer el promedio de 3 números. Entonces voy a definir un tercer número que sea la variable número 3. El nombre es lo de menos, pero ojalá que esté relacionado, y una variable prom que también voy a utilizar. Entonces miren que acabo de agregar nuevas variables y eso no hace que mi programa se dañe. Entonces aquí voy a colocar un escribir, digita el tercer número, cierro comillas, y después de eso, ¿qué seguiría? Bueno, si dijeron leer, es lo correcto. Leer la variable num3. Entonces en este caso ya tengo las 3 variables. Ahora, la variable suma voy a dejarla, no la voy a cambiar. Solamente voy a poner que sea igual a número 1 más número 2. Ahora le voy a sumar más número 3. ¿Por qué? Porque agregué un tercer número, perdón. Listo, en este caso es esto. Y el promedio, ¿cómo se calcula? Tengan en cuenta eso porque siempre se utiliza. La función promedio es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces la función, la variable promedio fácilmente podría ser definida como la suma, la variable suma que ya la tenemos, que es la suma de los 3 datos, dividido, ¿cuántos? 1, 2, 3. Entonces dividido 3. Siempre un promedio es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Entonces eso para que lo tengan presente. Y en este caso solamente sería agregar el promedio de los datos coma, para indicar que después de ese texto va una variable, y voy a llamar la variable que acabo de crear, que se llama prom, o sea, la que tiene guardado el valor del promedio. Y si lo ejecutamos, entonces 56, 45, 3. Entonces miren que el promedio nos da la suma, que ustedes la pueden verificar, y nos da el promedio que claramente, y es muy común que tenga valores decimales, para que lo tengan en cuenta. Por esa razón es que debemos acostumbrarnos que cuando estemos manejando datos numéricos en los cuales haya operaciones como divisiones, como promedios y demás, lo más normal y lo mejor que ustedes pueden hacer es definir como reales esos datos. ¿Por qué? Porque se pudieron dar cuenta en este momento que el promedio generalmente trae cifras decimales. Si ustedes llegan a definirlo como variable entera, muy probablemente va a generar error o solamente les va a mostrar la parte entera sin las cifras decimales.
Voy a cambiarlo a propósito, voy a quitarle la palabra real y le voy a poner la palabra entero. Y vamos a ver qué hace psaint. Entonces mire, dice, entonces un error que ustedes deben acostumbrarse es que el programa les dice no coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero. Entonces el problema que está pasando ahí es con los tipos de datos. Ustedes están diciendo que todos los valores en este caso son enteros, pero cuando yo hago la operación, ustedes se dieron cuenta que me dio un decimal. Entonces para corregir eso simplemente le digo, no, mentiras, no es entero, lo quiero real. Y ahí se acabó, o sea, ahí se solucionó el problema y podemos verlo nuevamente. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Eso es en cuanto al tema de las operaciones. Habíamos hecho un ejercicio en el cual el tema de los condicionales lo voy a retomar cuando estemos en el lenguaje C++. Sin embargo, pues voy a hacerlo muy rápido aquí y con eso creo que terminaría este video para no recargarlo. Y es, ¿qué pasa si yo tengo que tomar una decisión? Que si el promedio es, por ejemplo, voy a escribirlo aquí para que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, que si el promedio es mayor que 30, por ejemplo, escriba un mensaje como, bueno, de un mensaje de bienvenida. Estoy dando un ejemplo que no tiene sentido, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Listo? De lo contrario, un mensaje, por ejemplo, de lamentamos informarle que, no sé, bueno, eso se utiliza generalmente, eso que vamos a hacer en este momento, para tomar decisiones, lo que les decía yo en su momento. Generalmente un programa debe estar capacitado para tomar decisiones. Dependiendo de los valores, dependiendo de los sucesos, de los eventos, el programa tiene que estar preparado para irse por un camino o por el otro, para actuar de una forma o de la otra. En ese caso, utilizamos las estructuras condicionales, que en este caso se llama si. Si ustedes no recuerdan cómo funciona la estructura si y quieren utilizar la plantilla que psaint entrega, simplemente tienen que hacer clic aquí donde dice si, entonces, y él le va a generar la plantilla completa. En este caso, pues les voy a mostrar de forma muy rápida cómo trabaja. Entonces, la función siempre empieza con la palabra si. Cuando usted dice si, él ya está listo para recibir una condición. Después del si va, y yo quiero que pongan paréntesis porque les va a familiarizar con el lenguaje que van a ver a continuación, y es, bueno, lo que va entre paréntesis, la condición, recuerden ustedes que siempre debe ser algo que me entregue como resultado verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, si el promedio es mayor que dijimos de 30, entonces, en este caso lo que yo voy a evaluar es si se cumple la condición que me acabo de inventar, ¿sí? Entonces, si el promedio es mayor que 30, tengo que colocar la palabra entonces para que el programa esté listo. Y cuando dé enter, miren que él solito, el programa, pone algo que se llama un fin sí. Bueno, todo lo que inicia tiene un final, recuerden eso. Ya en la clase en C++ van a darse cuenta que es más fácil porque es un símbolo que abre y un símbolo que cierra. Aquí por ahora quiero recordarles cómo funciona. Entonces, si el promedio es mayor que 30, entonces vamos a escribir, porque fue lo que me inventé, bienvenido al sistema, no sé, algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Solamente va a escribir este texto cuando el promedio que yo calcule sea más que 30, mayor que 30. Puede ser mayor igual, dependiendo de lo que usted necesite. Yo voy a poner solamente mayor. De lo contrario, entonces, la palabra si no se utiliza para, en caso de que esto no se cumpla, el programa debe saber cómo actuar. Entonces vamos a colocar informamos que no cumple
con la condición, por ejemplo. Esto es un texto cualquiera. ¿Listo? Entonces, de esta forma tenemos la estructura si entonces, que lo que hace es que la palabra si está indicando que voy a evaluar una condición. Lo que está entre paréntesis en este caso es la condición que yo quiero saber si se cumple o no se cumple. Recuerden ustedes que puede ser mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. O si quiero saber si es igual, entonces debo poner 2 veces el signo igual. Bueno, en este caso la palabra entonces me indica que a continuación voy a decirle qué debe hacer si se cumple. Y la palabra si no es pues lo que va a hacer si no se cumple. Más adelante en el lenguaje vamos a darnos cuenta que podemos tener muchas condiciones y es mucho más fácil de manejar que esta estructura de pSaint. Listo, entonces pues vamos a ejecutarlo a ver si es verdad que se cumple lo que acabamos de decir. Entonces voy a poner números grandes para que se cumpla la condición. Entonces, por ejemplo, 56, 34, 45. Y el resultado de la suma, si se dan cuenta, sigue apareciendo porque el código está. El promedio de los datos sigue apareciendo porque aquí está todavía. Y bienvenido al sistema. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de que es mayor que 30. Entonces, eso es lo que hemos trabajado en hasta la última clase para que lo tengan presente. Y bueno, espero que esos casi 30 minuticos que dedicamos a recordar pSaint nos sirvan para retomar en el punto donde quedamos en cuanto a la sintaxis del lenguaje, del pseudocódigo, para que recordemos cuál es el orden en el que debe trabajarse todo. Recuerden ustedes que todo programa, y se los digo así porque lo próximo que les voy a explicar ya tiene que ver con el lenguaje de programación. Lo primero que ustedes siempre van a trabajar es darle un inicio y un fin a su programa. Es lo primero. Segundo, debo tener declaradas las variables que son los datos que yo voy a almacenar. Tercero, y ya de ahí en adelante, es hacer lo que mi programa me pida. El consejo que les doy es no memoricen ningún programa, porque cada programa tiene una necesidad distinta, por lo cual el orden de las instrucciones que van a utilizar nunca van a ser iguales. Bueno, entonces lo que deben meterse en su cabeza es, primero, antes de colocar cualquier línea de código, debo pensar qué es lo primero, qué es lo segundo, cuál es el orden de acciones. Cuando ya la tengo en mi cabeza o anotada en algún lugar, ya pienso cómo se escribe en código, pero nunca empiecen a escribir en código sin saber qué es lo que hace su programa. Ese es el consejo que les puedo dar. Entonces teníamos el tema de forma muy rápida, instrucciones como escribir que muestra en pantalla, instrucciones como leer, que es la que permite capturar el valor de una variable y almacenarlo, instrucciones como esta, que es una asignación, que lo que hace es guardar lo que está en el lado derecho en la variable que está en el lado izquierdo del igual, y la instrucción si entonces, que es una estructura condicional, la cual permite evaluar si se cumple lo que está aquí dentro del paréntesis. Recuerden ustedes que eso que está dentro del paréntesis debe ser necesariamente algo cuyo resultado sea verdadero o falso. Es decir, cuando yo hago una comparación con mayor que, menor que o igual, siempre eso me va a entregar verdadero o falso. La palabra entonces está queriendo decir que si se cumple, si es verdadero esto, va a ser lo que está en la siguiente línea. La palabra si no, lo que quiere decir es que si esto que está aquí en paréntesis no se cumple, entonces va a ser lo que sigue a continuación. Y siempre que yo abro un sí, debe haber un fin sí. Recuerden que en programación todo lo que yo abro debe cerrarse en algún momento. Y creo que esto sería a modo de resumen lo que quería mostrarles. Antes de que en el próximo video que les voy a compartir hablaré un poco lo que se pretendía dar en la clase del presente día acerca del lenguaje de programación C++. Bueno, espero esto sea de utilidad. La recomendación es poder hacer uso de, para quienes de pronto no hayan podido estar en clase, quienes tengan duda, en videos, tutoriales en los cuales se usa el lenguaje el pSaint. Voy a mostrarles solamente uno en específico. Bueno, ya estando en YouTube es muy fácil, ustedes pueden buscar algoritmos en pSaint y aquí hay, por ejemplo, este tipo de ejercicios
Es muy recomendable ese tipo de videos. Por ejemplo, miren que este dura 14 minutos en el cual explican ejercicios básicos repito, para las personas que no pudieron estar en las clases y que de pronto nos ha afectado esta pausa que hemos tenido. Esto es una muy buena recomendación. Por ejemplo, este de ejercicios básicos, este de curso de PSAIN 2022 con 100 ejercicios resueltos para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, recomendación, ver este tipo de códigos, de videos, en los cuales muestran el código en PSAIN de una forma básica, sencilla, pero la recomendación es que no sigan el paso a paso como si estuvieran calcando un dibujo, sino que miren qué está haciendo la persona, por qué la está haciendo, y de esa forma van a entender mucho más la programación. ¿Listo? Como les digo, en el próximo video les hablaré un poco más acerca ya del lenguaje de programación que vamos a utilizar, que se llama C++. Espero este video les haya servido y el próximo también. Bueno, muchas gracias.